Bueno, pues ya estamos aquí con el solucionario de la última PEC, de la PEC número 4, en estas fechas así un tanto especiales, post Navidad, antes de fin de año. Así que bueno, vamos allá. De hecho, el primer comentario que os tengo que decir es que ya sea por fechas, ya sea porque estamos a final de curso y estáis un poco más cansados, ya sea porque el contenido de esta PEC implicaba o asumía un cierto conocimiento matemático, o más que conocimiento, una cierta soltura de cálculo, digamos, que no estaba, diríamos, que nos explica en el curso, ¿no? Que está supuesta, pero que no está entre los contenidos. Por una u otra de estas razones, esta PEC no ha ido tan bien como las anteriores. Ha habido muy pocas PECs que hayan contestado bien cada uno de los apartados de todas las preguntas. Tenía, pues eso, seguramente un nivel de aplicación formal pues más alta que otras. No era tan narrativa, no era tanto de contestar. Si había la última pregunta que tenía esta característica de ensayo, pero gran parte de la PEC tenía que ver con fórmulas y con algunos cálculos muy sencillos, pero en todo caso, pues eso, que con una cierta conexión con las matemáticas. Con ese aspecto, con ese formal de las teorías, por otra parte, políticas positivas, esa aproximación económico-racional que hemos estado tratando a lo largo del curso, ¿no? Que ese enfoque científico sobre la política, ¿no? Entonces, vayamos por partes. Voy a destacar, como siempre hago en el solucionario, voy a subrayar las ideas más importantes de cada una de las preguntas, ¿no? Y ya os pasaré también un solucionario en papel con los cálculos o con los resultados mejor de esta PEC. Para empezar, había que caracterizar el sistema electoral español, y yo creo que aquí probablemente la pregunta más sencilla. Había que mencionar los cuatro, en general, podemos decir que un sistema electoral está formado por cuatro engranajes, por cuatro elementos que tienen distinto contenido en cada uno de los sistemas electorales, pero que hay que repasar, que es circunscripción electoral o distrito electoral, fórmula electoral, con qué fórmula se traducen los votos en escaños, barrera electoral mínima, el porcentaje mínimo para poder obtener representación en el Parlamento, y finalmente la forma, no la fórmula, la forma de la papeleta, hasta qué punto se pueden combinar distintas opciones, etc. Si vamos desgranando estos cuatro elementos para el sistema español, concretamente para el Congreso de los Diputados, hay quien también ha señalado el Senado, pero bueno, en definitiva, el que nos más importaba, porque íbamos a trabajar después en el resto de las preguntas con el Congreso de los Diputados, era suficiente con hablar del sistema electoral que se aplica en el Congreso de los Diputados. Pues entonces tenemos distrito electoral o circunscripción. Pues se utilizan las provincias como circunscripción. En España hay 50 provincias más dos ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla, por tanto 52 circunscripciones. Y era importante aquí fijar cuál era el número de diputados que se repartían en esas circunscripciones, lo que en ciencia política llamamos magnitud, para distinguirlo de el tamaño. El tamaño es territorio, son kilómetros cuadrados, y la magnitud es número de diputados. Y aquí era muy importante darse cuenta de que por mandato constitucional, porque así lo establece la Constitución española, independientemente de cuántos habitantes haya en una provincia, le pertocan 2 diputados. Y después el resto se distribuye de acuerdo con la población. Eso quiere decir que una provincia pues, con muy pocos habitantes, como es Soria, pues tendrá 2 diputados, y si baja ese número de habitantes, pues también mantendrá esos 2 diputados, a no ser que se cambie la Constitución, y que una provincia más poblada como Madrid, pues en este caso tiene, si no recuerdo mal, 35 diputados. Y esa horquilla entre 2 y 35 es muy amplia, y hace, por otra parte, que en muchas provincias el número de escaños que le toca, que se distribuyen, varíe entre 4 y 6. Es decir, que a nivel interno sea difícil mantener la proporcionalidad, porque dado el número de partidos que hay, que tratamos en la siguiente pregunta, y que es un número de partidos que no es de 2 y 3, sino de 6, 7, 8, 9, 10, será difícil, ¿no? Digamos, traducir de manera proporcional esos votos en escaños. Y de aquí viene
la importante desproporcionalidad en algunas elecciones que se produce en el sistema electoral español. Es decir, que muchas formaciones en algunas provincias, ¿no? Por ejemplo, si hay 4 diputados, pues ya para entrada sería imposible que la quinta formación pueda tener representación. Si nos imaginamos una distribución de 30% de una formación, 20, 20, 20 y 10, pues esa cuarta formación pues no va a tener ninguna representación, lo que quiere decir que ese 10% de votos se van a perder, ¿sí? Porque se contabilizan por provincias. Eso lo podemos tratar mejor en la segunda pregunta. Estábamos hablando de qué caracteriza el sistema electoral, por lo tanto tenemos las provincias como distrito electoral, con un mínimo de 2 diputados, la fórmula electoral matemática que traduce esos votos en escaños es la fórmula D'Hondt, y aquí también, aunque sea una cosa menor, probablemente más conocida por los estudiantes españoles, y también en este caso vale la pena remarcar, insistir en que estamos hablando de una fórmula matemática o de un método de distribución, pero no de una ley. Muchos de vosotros, en consonancia con lo que a menudo dicen los medios de comunicación, incluso los políticos, tratan a la fórmula D'Hondt como si fuera una ley, la ley D'Hondt. Pero no se trata ni de una ley en el sentido jurídico, ni de una ley en el sentido científico. Sencillamente es una fórmula, es mucho mejor decir fórmula o método, especialmente porque la ley D'Hondt, a menudo, ¿no? se suele utilizar este término cuando se habla del por qué el sistema tiene algunos efectos desproporcionales y se acusa, ¿no? La culpable es la ley, esta ley D'Hondt, cuando, como vemos, se trata de una fórmula proporcional, de distribución proporcional, pero que tiene efectos, digamos, desproporcionales por la magnitud de los distritos, ¿no? Por la existencia de distritos electorales con magnitud muy pequeña, 2, 3, 4 diputados, que hace que algunos votos no obtengan representación. Fórmula D'Hondt, segundo elemento del sistema electoral. Tercer elemento, decíamos, la barrera mínima, que en el caso del Congreso de los Diputados es un 3% en cada provincia, es decir, si una formación alcanza el 3% de los votos en esa provincia, ya puede empezar a contabilizarse en la distribución de escaños de esa provincia, y por lo tanto también en este sentido hay muchas formaciones que tienen representación en el Congreso de los Diputados y que en absoluto han conseguido el 3% de los votos en el conjunto del territorio del Estado español. Esa barrera se aplica sobre cada una de las provincias. Y finalmente, la forma de la papeleta, que en el caso del Congreso de los Diputados se trata de papeletas que en ciencia política denominamos bloqueadas, porque no se puede cambiar el orden de la lista según ha sido fijada por el partido político, y cerradas, porque no se puede combinar diputados, no se puede votar por diputados de formaciones distintas. Cosa que sí pasa, por ejemplo, en las elecciones al Senado, donde un elector puede hacer crucecitas en senadores de un partido y de otro partido, hasta 3 en este caso, y por lo tanto, en el caso del Senado tenemos listas abiertas. En el caso del Congreso tenemos listas que no pueden combinarse, cerradas, y en las que no puede alterarse el orden de aparición, y por lo tanto las llamamos listas bloqueadas, cerradas y bloqueadas. Y bueno, estas serían las principales características del sistema electoral español. Con estas u otras palabras, haber citado estos elementos, pues serían suficientes para haber abordado correctamente esta primera pregunta. ¿De acuerdo? Vamos a la segunda.